Hola, hola, bienvenidos. Nueva reunión de domingo, 10:30 de la mañana. Y quiero comenzar rápido con el tema, haciendo un breve repaso. Comenzamos hablando el primer domingo de este año 2021 de un tema muy particular y eso desencadenó lo que estamos hablando hasta ahora. Pero el objetivo detrás de todo esto es que una pequeña llama, al menos una pequeña llama, si es un poco más grande, mejor todavía, si no, yo sé que con el tiempo eso se va a ir acrecentando hasta que consuma todo lo que tiene que consumir. Y esa pequeña llama es de insatisfacción, una llama que provoque en nosotros el anhelo de acercarnos más al corazón de Dios, de ser parecidos a lo que está en su corazón cada vez más. ¿Por qué? Porque hemos visto, y comenzamos hablando de esto, que a lo largo del tiempo, sobre todo si hablamos desde Jesús para acá, hemos ido dando vuelta a las prioridades como iglesia y hemos ido dándole más importancia a aquellas cosas que tienen que ver con formas y nos olvidamos de la esencia. Entonces el desafío, esta llama que yo quiero que se encienda en tu interior es justamente la capacidad de repensarnos. Y un poquito más allá, es un llamado a cristianos apasionados por Dios que tengan la valentía y la humildad necesaria para exponerse. Este tiempo es para que nos expongamos. ¿Y a qué nos debemos exponer? Es justamente a la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura, es la guía, es la base de nuestra fe. Ahora, ¿a qué me refiero con exponernos a la palabra? Frente a la palabra no es poner la Biblia enfrente de uno y esperar que algo pase, sino a la capacidad de poder leer la palabra de Dios y poder pensar en qué posición me deja a mí, en qué situación estoy respecto a lo que estoy leyendo. La Biblia está llena de sabiduría, de ejemplos, de buenos ejemplos y también de buenos ejemplos de lo que no hay que hacer. Tenemos mucho para descubrir. Una de las características que siempre me llamó la atención cuando hablaban de la palabra es que es viva y es eficaz. Y esto es que justamente podemos leer muchas veces una misma parte de la Biblia o muchas veces la Biblia completa y siempre hay algo nuevo que descubrimos, hay algo nuevo que aplicar a nuestra vida. ¿Y esto por qué? Porque justamente no es la palabra de un ser humano, sino que es la palabra de Dios. Y Dios es un Dios infinito, no nos alcanza la mente, no nos va a alcanzar el tiempo para conocerle en plenitud. De hecho, la palabra misma dice que, no me acuerdo si son los serafines, los arcángeles, ya se me confunden los distintos tipos de ángeles, pero los que están delante de la presencia de Dios, con 6 pares de alas, dicen que vuelan con 2 y con las otras 4 se cubren el rostro y cada tanto es como que, se cubren por la presencia de Dios, abren las alas y se vuelven a sorprender y vuelven a alabar al Señor y se vuelven a tapar. Ahora estoy dudando si eso fue una visión. Bueno, ahí yo sé que tengo varios hermanos que después me pueden mandar un mensaje. Mira, eso que estás contando es la visión que tuvo tal profeta. Yo en este momento no me acuerdo porque realmente no venía pensando en esto para empezar a compartir. Pero bueno, es lo que tengo en el corazón. El desafío es ese, desde que comenzamos el 2021, es justamente a pararnos frente a la palabra y a pulir nuestro carácter y que nuestro carácter sea cada vez más parecido al de Cristo. Comenzamos con algo muy fuerte, repensando el cristianismo. Tomamos como base de estos mensajes el Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y empezamos a escudriñar, a estudiar un poquito más profundo qué es lo que significa realmente este pasaje. Y eso que agarramos un solo versículo de tantos otros que podemos tomar y profundizar. Y veíamos que entre el deleitarnos en Jehová y que el hecho de que Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón, hay todo un proceso de transformación. ¿Sí? Y este proceso de transformación es integral, tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestro espíritu, tiene que ver incluso hasta con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando uno empieza a entender realmente que es administrador de las cosas que Dios nos dio, una de las cosas que Dios nos dio es justamente este cuerpo y debemos cuidarlo, debemos quererlo y debemos, dejémoslo ahí, cuidarlo y quererlo.
comiendo como corresponde, atendiéndolo como corresponde, no haciendo un culto del cuerpo, sino justamente siendo buenos administradores. Y es más, te digo otra cosa, cuando estemos delante de Dios, Dios te va a preguntar y te va a pedir cuentas también de qué hiciste con tu cuerpo, ¿sí? Esa es la idea de comenzar a trabajar. Y inevitablemente tuvimos que caer en la fe, porque si tenemos que repensar el cristianismo, tenemos que repensar justamente nuestra fe, qué características tiene nuestra fe y si está cerca por lo menos o no de la fe original, la fe bíblica, la fe salvaje sin domesticar. Y esta palabra se te va a quedar grabada, así como se te ha quedado grabada la palabra intencional, la palabra está sin domesticar, sin civilizar. También tenemos que ser cristianos, tenemos que ser hijos de Dios, que no se dejen domesticar por un sistema que va totalmente en contra de la cultura del reino de Dios. Y la fe es la base, justamente, y te decía que si nosotros no entendemos correctamente la fe, corremos el riesgo de tratar a Dios como un genio de lámpara que está obligado a concedernos los deseos. Si fuese así esto, entonces Dios no es Dios. Dios es un genio, Dios es un siervo, incluso es un esclavo de nuestras peticiones. Y esto no es así. Y avanzamos sobre el tema de la fe y veíamos también otro ejemplo que vas a llegar a soñar con este ejemplo, que no es un cheque en blanco la fe para que lo llenemos de la forma que queramos. Total, Dios ya lo firmó, vamos a canjearlo. No funciona de esta forma, sino que justamente cuando nos deleitamos en Jehová, todo nuestro ser es transformado, incluso las peticiones de nuestro corazón. Y no es tampoco, y esto lo quiero aclarar, no es que Dios te va a cambiar de sueños y no te va a cumplir los tuyos. Dios no funciona si no es que te quiera hacer la contra. Ah, vos soñás con esto, bueno, vamos por el otro lado. Ah, vos soñás con que River salga campeón y salió campeón Boca. No funciona así. Es mucho más profundo que esto. Dios sigue siendo Dios. Hablamos también de la fe y la obediencia, la fe y la acción, que también te lo quiero repasar intencionalmente. La fe inevitablemente lleva a la obediencia. Si no, no es fe. La fe sin obras es muerta, y si es muerta, no existe. ¿Se entiende? La relación es por eso que dábamos ejemplos prácticos. Dejemos la fe nominal de, bueno, yo tengo fe porque creo que hay un Dios o porque publico lindos versículos en las redes sociales, sino que es la fe puesta en Dios, reconociendo quién es Él. Primero, reconociendo que Él existe. Segundo, quién es Él. Y tercero, yo respondo a eso por causa de mi fe. Hablábamos de una fe con resultados a corto plazo. Por ejemplo, hablábamos de los milagros de sanidad y es una fe tremenda. Es fe, no es que la fe se divide en distintos tipos. Estamos dando ejemplos para poder entender. O sea, está esta fe con resultados a corto plazo. Está la fe también con resultados a largo plazo y que tiene que ver con la perseverancia, con la permanencia. Y derivado de esto, y es lo que quiero hablar hoy, es la fe incondicional, la fe en Dios, la fe inamovible en Dios, que no depende de la respuesta de Dios a mi petición, sino que sea cual sea la respuesta de Dios a lo que yo le estoy pidiendo, yo voy a seguir adorando a Dios, le voy a seguir amando, voy a seguir sirviendo y voy a seguir avanzando. Es una fe que no depende de lo que Él haga, sino que va más allá, aun si Él no lo hace. Yo sé que en este momento vos podés estar pensando en muchas situaciones a lo largo de tu vida en la cual le pediste algo a Dios y Él no respondió de la forma que vos esperabas. Sí, obviamente eso genera en nosotros frustración, genera una sensación, a veces puede provocar bronca, impotencia, todo depende de lo que le estemos pidiendo y nuestro grado de madurez en el Señor. Pero a lo que yo te llamo es a una fe madura que no depende de la respuesta de Dios, sino que a pesar de lo hace. Hay una historia en la Biblia verídica de 3 amigos. Quiero que lo busques, a ver, que yo en este momento me olvidé. Daniel capítulo 3 creo que es, que habla de Sadrac, Mesac y Abednego. Son 3 varones de Dios tremendos. Sí, Daniel 3. Vamos a ver si lo leemos. Daniel 3, ¿qué versículo? Y se los he mencionado en muchas predicaciones porque realmente es algo que admiro.
No, la frase de mi vida no es... Ay, Siri. Bueno, Daniel 3. Acá lo tenía. Del 1 al 18 vamos a leer. Versión, ahora la voy a cambiar. NTV. Y dice así, del 1 al 18, 18 versículos para leer. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho, y la levantó sobre la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua, se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡que viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una última oportunidad para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Versículo 16. Sadrac, Mesac y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Tremenda declaración. Yo sé que lo he mencionado y no me voy a cansar de mencionar cada vez que pueda. Es admirable la fe que tenían tanto Sadrac, Mesac y Abednego. Acá estamos hablando de Daniel y sus amigos. Esos eran los nombres babilonios o babilónicos que le habían puesto. Y acá detrás de escena hay toda una historia de celos, envidias, digno de una telenovela. Pero lo importante acá es la determinación que tenían estas personas. Y hay una frase ahí que la acabo de leer en la versión NTV, en el versículo 17, en la última, versículo 17, el principio del 18, pero aunque no lo hiciera. Fíjense lo que estaban diciendo, aunque no nos rescate. O sea, primero reconocieron quién era Dios. Dice, el Dios al cual servimos tiene el poder para rescatarnos. Lo que están demostrando acá es que realmente conocen. No es que escucharon por ahí de oídas de un Dios. No, realmente conocen al Dios al cual sirven. Conocían al Dios al cual servían. Estaban seguros de su poder, estaban seguros de que realmente Dios los podía rescatar de esa o de cualquier situación. A tal punto que no se doblegan delante del rey. No era cualquier rey. Y no era cualquier edicto. De hecho, este edicto ni siquiera el mismo rey, por más que hubiese querido, lo hubiese podido derogar.
Así era la ley en ese tiempo, en ese imperio, el imperio de Babilonia. Ahora, no solo esto, sino que declaran conocer quién era su Dios. Demuestran, o sea, le dicen, mira, tiene el poder para rescatarnos. Ni siquiera dudaron acá. Ahora responden una pregunta. El planteo del rey fue, ¿qué Dios los rescatará de mi poder? Fíjense en la posición que se puso. Y ellos aún así no titubearon, sino que dicen, este Dios al cual servimos tiene el poder para rescatarnos y Él nos rescatará de su poder, su majestad. No perdieron nunca la compostura, nunca el respeto, no se dedicaron a contradecir, simplemente no negaron los cargos para nada, no se pusieron a discutir, pero rey, usted sabe que nosotros somos judíos y la ley. No, directamente conocemos al Dios al que servimos, tiene el poder, listo. O sea, me hago cargo de lo que estoy haciendo porque entiendo que no es correcto. Y el 18, aunque no lo hiciera, aunque no nos rescate, sepa usted, o sea, le dejamos en claro Nabucodonosor que puede hacer lo que quiera, puede firmar los edictos que quiera, y mi Dios tiene el poder para rescatarnos, pero aunque no lo hiciera, no nos vamos a arrodillar delante de su estatua, no vamos a adorar a otros dioses, ni nada parecido. Y escuchen, acá lo que estaba en juego eran sus vidas, estaban por morir, pero de una forma trágica, ni siquiera es que era una muerte natural, no, o sea, lo que estaba delante de ellos era una muerte segura, no era una muerte lenta, no era una muerte suave, era una muerte trágica, era una muerte fuerte, era un horno de fuego que estaba calentado a una temperatura tremenda, a lo cual estaban enfrentándose, no titubieron. Y esto me lleva a pensar muchas veces cómo nosotros, por mucho menos que esto, renegamos de Dios, nos ofendemos, hacemos berrinches y hacemos pataletas. No, Él no me respondió, estoy enojado con Dios porque no me contestó lo que quería. Si realmente es Dios, no está obligado a contestar tus preguntas. Muchas veces lo hace, sí lo hace. Y le gusta hacerlo, sí le gusta, pero no siempre lo hace. Y eso no lo hace menos Dios. Quienes vamos en pérdida con esas actitudes somos nosotros. Entonces, quiero llamarte a este tipo de fe. Job es otro ejemplo de este tipo de fe. Job fue puesto a prueba y el mismísimo Satanás fue quien lo atacó. No un demonito así de cuarta, no, fue Satanás mismo. O sea, se lo pidió a Dios, prácticamente le dijo, dámelo un ratito que yo voy a hacer que blasfeme contra vos. Dios le dice, bueno, está en tus manos, guarda su vida. Y lo tocó por todos lados. Y pueden leer el libro de Job y léanlo con detenimiento. Traten de ver la situación que estaba viviendo Job. Y él en ningún momento pecó al hablar. En ningún momento. Perdió toda su familia. Era un hombre que tenía una posición económica tremenda. Perdió sus bienes. Perdió la salud, tuvo una sarna que por todo el cuerpo, dice, desde la punta de los pies hasta la cabeza, que se rascaba con un bastón. Y aún así, viene no solo eso, sino que viene su esposa, su mujer, y le dice, ¿por qué no maldices a Dios y te morís? Ya está, basta. Y la respuesta de Job me encantó porque dice, solamente hemos de aceptar lo bueno de parte de Jehová y lo malo no. Aún a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, él sabía quién era Dios y cuál era su posición delante de Dios. Te vuelvo a decir, ¿tenés ese tipo de fe? Si no la tenés, anhelás tener ese tipo de fe inamovible, que no se mueve según las circunstancias, como suele pasarnos muchas veces, que para donde va el viento vamos nosotros, sino que está firme, parado en la roca, que es Cristo. La fe que mueve montañas, la fe que cambia circunstancias, pero no porque la queremos cambiar, sino porque entendemos lo que hay en el corazón de nuestro Rey. Esa es la fe que debemos desatar en cada uno de nosotros y que queremos nosotros como pastores, que se encienda esa pequeña llama en el interior de cada uno de ustedes, se afirmen los pantalones, se agarren bien fuerte y se paren delante de la palabra y digan, bueno, acá estoy totalmente expuesto. Porque hay que tener valentía para esto, para repensarnos como cristianos, para repensar nuestra fe, porque justamente el efecto de exponernos delante de la palabra hace que todo quede en evidencia, tanto lo bueno como lo malo. Incluso aquellas cosas que nosotros ni siquiera queremos pensar, que están muy escondiditas en nuestro corazón, esas son las que quedan en evidencia. Es el mismo efecto
que produce el entrar a una habitación oscura. Una habitación oscura no sabes si está ordenada o desordenada, pero mientras esté oscura es como que hay por lo menos de parte de las madres, cuando entran a la habitación de los adolescentes, hay una mínima esperanza de que cuando encienda la luz esté todo en orden. Generalmente no pasa. Pero cuando encienden la luz queda todo en evidencia. Si está ordenado, queda en evidencia. Si no está ordenado, también queda en evidencia. Lo mismo pasa con la palabra. Si tenemos las cosas en orden, queda en evidencia que es así. Si no, va a quedar expuesta toda nuestra humanidad, todas nuestras miserias, y nos vamos a dar cuenta que realmente la primera impresión es fuerte. Realmente no somos lo que pensábamos que éramos. Realmente nos vamos a dar cuenta que no somos tan buenos como pensábamos que éramos. Y te vas a dar cuenta que muchas veces teníamos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debiéramos tener. También por el otro lado, las fortalezas quedan en evidencia, quedan muchas cosas en evidencia. Pero para eso hace falta ser valiente. Y este es un llamado a los valientes, un llamado a que te repienses como cristiano si realmente sos un apasionado por Dios o sos una persona que le gustan los rituales y que lo único que busca es tranquilizar la conciencia asistiendo un domingo o conectándose a una reunión. Si es así, no te pido que no lo hagas nunca más. Te pido que al menos tengas la valentía de seguir en contacto. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la fe, la esperanza de que en algún momento tu vida va a ser transformada a través de alguna palabra, a través de alguna oración, a través de alguna imagen, de algún tema musical. El Señor puede transformar tu vida. Así que no lo hago desde el punto o desde la perspectiva de un juez, para nada. Lo hago desde el punto de partida, que anhelo y anhelamos que tu vida sea transformada, que ese fuego que se encienda hoy no se apague nunca más, sino que siga aumentando en intensidad día tras día, y tu historia sea transformada, tu vida sea transformada, tu contexto sea transformado, y realmente puedas entender cuando hablamos de que la vida en Cristo es un riesgo que nos puede costar la vida, pero realmente es un camino que se disfruta a pesar de las dificultades, porque no miramos las dificultades, sino miramos lo que hay más allá de las dificultades, y es la voluntad de Dios. No bajamos la mirada. Sí tenemos tristezas, sí tenemos a veces bajones, pero lo que te hace un cristiano distinto es que a pesar de te levantás, a pesar de mirás y volvés a mirar al cielo y volvés a pedir el socorro de Dios que es oportuno. Así que este es el desafío para el cual estás siendo llamado hoy. Si respondés a este desafío con total sinceridad, porque no necesito que me hagas la segunda y bueno, para que el pastor no se sienta mal. No te preocupes, yo no me siento mal. Me sentiría mal si no me preparara realmente para hacer lo que me corresponde. El resto depende de vos. Así que si tomás esta decisión, realmente quiero que hagas esta oración conmigo. No necesariamente que la repitas, sino que la puedas hacer parte tuya en este momento o unos minutitos más tarde en un contexto donde estés más tranquilo. Pero que puedas pensar realmente. La mente y la inteligencia Dios la puso por algo. Es bueno usarla de vez en cuando para poder evaluarnos a nosotros mismos en todas las áreas de nuestra vida. Así que igual antes de orar, quiero mencionar, porque no vamos a volver a hablar de fe de esta forma por un tiempo más o menos, pero quiero desafiar no solamente a la generalidad de quienes están escuchando, sino también a los padres, a quienes somos padres, a lo siguiente: fe en Dios también implica acción, que estábamos viendo, pero también implica que vamos a hacer lo que está al alcance de nuestra mano para que las cosas sucedan. Eso quedó establecido ya desde que venimos hablando hace tiempo. Y quiero hablar con respecto a tus hijos. Yo sé que vos tenés fe en tus hijos y yo como papá tengo fe en que mis hijos van a permanecer en los caminos del Señor, y hago todo lo que está a mi alcance para que ellos puedan disfrutar de esto que estamos haciendo, puedan verlo a Dios de forma natural. Pero no se queda solamente ahí. No se queda solamente en la oración, sino que también te invito a que pases tiempo con tus hijos, a que ellos puedan ver un lado distinto de lo que es ser cristiano. No solamente vean la cristiandad como alguien que asiste a una reunión o pertenece a un determinado grupo de personas, sino que lo puedan palpar. Y no solamente eso, te desafío a que comiences a ser intencional en la educación de tus hijos. ¿En qué sentido? Poniendo la fe en Dios,
pero también dándoles herramientas para que ellos se puedan defender. Eso es parte de la fe también. ¿Por qué? Porque realmente veo, por un lado, que muchos padres declaran que tienen fe, que sus hijos van a permanecer en los caminos del Señor, que van a ser excelentes personas, pero lo único que hacen es directamente inspirarlos en su carrera profesional. Así que te desafío a que no sea solo eso, porque pueden ser excelentes profesionales, pero si no les diste las herramientas en Dios y no afirmaste su identidad en Dios, entonces van a ser muy buenos profesionales, pero lejos de Cristo. No tiene sentido. Existe la parte más fácil. Así que te desafío a que trabajes el carácter de tu hijo. Tenemos equipos trabajando, entonces apoya a tus hijos en los distintos equipos, niñez, preadolescentes, adolescentes, jóvenes universitarios. Y no solamente esto, y esto es un extra que se me acaba de ocurrir ahora, dales responsabilidades, enseñales a resolver problemas. Poné tu fe en Dios de que los va a cuidar, que los va a acompañar, pero entrenalos en resolver situaciones. Porque también veo que muchos padres le resuelven todo a los hijos. ¿Qué pasa? Vos no sos eternos, Dios sí, vos no. Y cuando vos no estés, ¿quién les va a resolver las situaciones a ellos? Lo que vos no le enseñes, el sistema, el mundo, alguien se los va a enseñar y muy probablemente no de buena manera. Así que esa es otra parte del desafío de fe, es poner la mirada en Dios, encomendar la vida de tus hijos en las manos de Dios y enseñarles, entrenalos en todo, para que sean buenos profesionales, para que sean buenos cristianos. Y con esto me refiero a cristianos salvajes, que se jueguen la vida por Dios y que no se defina su identidad por un título universitario. Así que, bueno, te las dejo ahí picando. Si algo de esto te produjo ruido, tenés forma de conectarte con nosotros y podemos seguir charlando. Desatá esa fe salvaje que hay en vos, desatá esa llama que hay en vos y dejá de mirar lo que hacen los demás, porque Dios te va a demandar a vos sobre la fe que puso y sobre la fe de la cual hablas. Que Dios te bendiga.